Y continuamos con el test número 9, productos notables y factorización, para dar resolución a las preguntas de estudio. Pregunta número 1. Al desarrollar la expresión 6y menos 4x al cuadrado se obtiene... Bueno, acá lo primero que notamos es que es un cuadrado de binomio. ¿Qué es un cuadrado de binomio? Es lo siguiente. Tenemos a más b, todo esto al cuadrado, con un término y con el otro. Esto pasaría a ser así. El primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Y lo vamos a resolver igualmente, porque sería así, para que quede bien comprendido. Acá a por a cuadrado, ¿cierto? A por b, ab. Ahora b por a sería ab, lo mismo, no cambia el orden, y b por b, b cuadrado. Y al reducir términos semejantes, al ser iguales estos se suman, y queda 2 veces ab más b cuadrado. Entonces ahora llevémoslo a lo que es el ejercicio. Tenemos 6y menos 4x, todo esto al cuadrado, representado de la siguiente forma. El primer término, ¿cuál es el primer término? 6y. Entonces 6y, todo al cuadrado, todo el término, no solo la y, hay que dar cuenta de ello, menos el doble del primero, 6y, por el segundo término, que sería 4x, ¿cierto? 4x. Ahí sí. Más el segundo término al cuadrado. Entonces abrimos paréntesis, 4x, todo esto al cuadrado. Lo vamos a llevar acá arriba para hacer espacio. Entonces, 6y al cuadrado sería 36y al cuadrado, ¿cierto? Porque 6 por 6, 36, y al cuadrado es y al cuadrado, y por y. Menos. ¿Por qué menos? Porque en este caso estamos hablando de un menos, no es un más, entonces el menos siempre va a ir primero. Seguimos con 2 por 6 nos da 12, y 12 por 4 nos da 48, ¿cierto? Entonces 48. Pero como ambos son de distinto término, uno es y y el otro es x, es 48xy. ¿Ya? Lo siguiente sería el más, porque luego pasa a más, y sería 4x al cuadrado. 4 al cuadrado sería 4 por 4, 16, y x al cuadrado sería x por x, x al cuadrado. Entonces, esta sería la respuesta, la cual corresponde a la alternativa E, que está ordenada de otra forma, pero sería lo mismo. El 16 se mantiene positivo, el 48xy se mantiene negativo y el 36 se mantiene positivo. Y continuamos con la pregunta número 3. La figura está formada por dos cuadrados de lados A y B y dos rectángulos sombreados. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponden al área sombreada? Bueno, tenemos acá tres opciones y nos dicen cuál corresponde al área sombreada. Primero notar que esta es la representación de un cuadrado de binomio, ¿ok? Que sería lo mismo así. Al cuadrado más. Ese sería el cuadrado de binomio, ¿cierto? Bueno, las partes sombreadas son estas. Estas que tenemos aquí. Ya. Estas partes, bueno, vamos a completar. Acá tenemos B, todo esto corresponde a B, entonces todo esto corresponderá a B. Todo esto corresponde a A, entonces todo esto corresponde a A.
todo esto, al ser b, este cuadrado también será b. ¿Ok? Entonces tenemos b ahí y b ahí. Entonces b por b, al multiplicarse y será un cuadrado, b cuadrado. Acá también es un otro cuadrado, entonces será a. A por a cuadrado. Y rellenamos las sombras, las áreas sombradas. AB, A por B, AB. Y acá B, y acá A. AB. Entonces las dos áreas sombreadas serían igual que, vamos a escribirlo acá, área sombreada. Vamos a ponerlo así, para que se entienda. Es igual a 2AB. Eso es el resultado que nos tienen que dar estas siguientes expresiones. Partamos con la primera. La primera dice a más b al cuadrado menos a al cuadrado menos b al cuadrado. Ok, lo primero que hay que notar es lo siguiente. Que a más b al cuadrado sería todo esto, el cuadrado de binomio, ¿cierto? Sería entonces el cuadrado gigante, el que contempla las áreas blancas y las áreas sombreadas. ¿Se entiende? Menos a cuadrado menos b cuadrado. Y si nos vamos a la figura, podemos notar de forma directa que a cuadrado sería el cuadradito pequeño y b cuadrado sería el cuadradito más grande, ¿cierto? Entonces, por lógica, si nosotros quitamos el cuadradito pequeño, en este caso, este lo quitamos y el grande lo quitamos, al restarlo nos van a quedar estas dos figuritas, que las mismas corresponden al área sombreada. Por ende, la 1 sería correcta. Vamos a la segunda. La segunda la vamos a escribir acá arribita, para más espacio. La segunda dice así. 2, en paréntesis, a más b, esto también otra b, menos 2b cuadrado. Ya. ¿Qué hay que hacer acá? Acá tenemos, primero multiplicar, ya. 2 por a y luego 2 por b. 2 por a, 2a, 2 por b, 2b. ¿Se entiende? Se entiende entonces. Abrimos paréntesis nuevamente. ¿Por qué? Porque esta b corresponde también a otra multiplicación que está multiplicando todo el paréntesis, toda esta expresión. Entonces hacemos la misma, pero del otro lado. Tendríamos b por 2a nos da 2ab y b por 2b nos da 2b cuadrado, ¿cierto? b por b, b cuadrado. El 2 se mantiene. Menos 2b cuadrado. Ya, y acá tenemos un 2b cuadrado positivo y un 2b cuadrado negativo. Por ende, se eliminan, porque daría 0 en ese caso. Lo que nos queda 2ab. Y como ya dijimos, el área asombrada sería 2ab. Entonces, la 2 es correcta también. Nos vamos a la 3, que sería la última. Y la 3 sería a más b cuadrado menos a menos b cuadrado. Acá estamos hablando, todo esto partido en 2, por cierto. Estamos hablando nuevamente de cuadrados de binomio. Primero sería así, a cuadrado más 2ab más b cuadrado, toda esta expresión así, menos acá, la otra es menos, y acá abrimos otra vez y sería a cuadrado menos, ¿por qué? Porque vemos que en este segundo cuadrado de binomio hay un menos, entonces se mantiene ese menos ahí, 2ab, ahora el más que vuelve, b cuadrado, ya, todo esto partido en 2, recordar, trazamos la línea ahí, ya. Trabajemos acá, vamos a trabajar acá al costado izquierdo para mayor espacio, ¿ok? Para que se entienda. Acá vamos a eliminar ese menos, como podemos observar este menos de acá, el que estoy señalizando,
va a cambiar todos los signos dentro del paréntesis. Va a cambiar al a positivo, al menos 2ab lo va a cambiar también, y al más b cuadrado también lo va a cambiar. Entonces tendríamos un a cuadrado negativo y un a cuadrado positivo. Se eliminan. Ok, vamos a eliminarlo al tiro. Pam, pam, porque lo cambia. Ahora, tendríamos 2ab positivo. Y acá este menos va a cambiar al otro menos. Lo va a poner en positivo. Entonces se van a sumar. Tendríamos 4ab, ¿cierto? Y seguimos con el otro, un b cuadrado positivo, y el otro también es b cuadrado positivo. Pero al estar el menos, que lo va a cambiar, va a pasar a menos b cuadrado positivo, o sea, menos b cuadrado, y el otro b cuadrado positivo. Entonces otra vez se van a eliminar. Nos quedaría 4ab partido en 2, ¿cierto? Entonces reducimos términos semejantes. 4 partido en 2 nos da 2ab. Volviendo otra vez al mismo resultado del área sombreada. Por lo tanto, las tres serían respuestas correctas. Y la alternativa que nos dice eso sería la letra E. Pasamos a la pregunta 6. Al reducir la expresión, bueno, tenemos toda esta expresión, ok, se obtiene. Vamos a resolver. Ya. En primera instancia, vamos a copiar el ejercicio para trabajar en ello. Y tenemos acá. Entonces, lo primero que podemos notar, acá se ve un cuadrado de binomio. Entonces, como recordaremos, es el primer término al cuadrado, sería todo este el término, cuál sería 9w al cuadrado, ¿cierto? Porque es el valor numérico y el valor en letra, ¿ok? Ya sería la w en este caso. W por w, w al cuadrado. Ok. Acá hay un menos, entonces mantenemos ese menos al principio y seguimos por el doble del primero por el segundo. Entonces el doble del primero sería 3w por el segundo 2, ¿cierto? Y lo último sería más el segundo valor al cuadrado, ¿cierto? El segundo valor al cuadrado sería el 2, ¿cierto? Al cuadrado 4, ¿se entiende? 4, sin mayor problema. Y mantenemos, seguimos con lo demás. Podemos ver en este caso un 2 multiplicando acá. Ya, acá que se ve, como pueden observar, se ven los mismos valores, 2w menos 3 y 2w más 3, pero con distintos signos. Cuando se nos presenta esta expresión, estamos hablando de una suma por diferencia. Una suma por diferencia sería de esta forma: a menos b multiplicado por a más b, lo cual como resultado sería el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿Ok? Y lo podemos comprobar. A por a cuadrado, a por b, ab, menos b por a, menos ab, porque menos por más negativo, y menos b por b, b menos b al cuadrado, ¿cierto? Menos por más, menos. Acá estos términos, al ser iguales y al estar en el mismo y al estar en distintos signos, se eliminan y nos quedaría a cuadrado menos b cuadrado. Entonces prosigamos con el ejercicio. Tenemos acá el primer término, que sería 2w al cuadrado. En este caso, bueno, vamos a abrir paréntesis en primera, porque después de todo eso se va a multiplicar por 2. Entonces el primer término sería 4
w al cuadrado, ¿cierto? Porque es el 2 al cuadrado y el w al cuadrado. Luego, el menos. Y el segundo término, que es 3 al cuadrado, nos da que es 9, ¿cierto? 9. Ya. Ahora, resolvamos. Bajamos el 9, 9w cuadrado. Ahora, 2 por 3 nos da 6 y 6 por 2, 12. Y se mantiene el menos. Menos 12 más 4. Ahora, menos 2. Menos 2 por 4w al cuadrado es menos 8 w al cuadrado, ¿cierto? Se multiplican solo los números. Y menos 2 por menos 9, menos por menos más, ponemos el más. Entonces, y 2 por 9, 18. ¿Se entiende entonces? Y ahora reducimos lo más posible. Ya, podemos notar que se repiten. Tenemos el w al cuadrado, una con 9 y el otro con 8. Y vemos que el mayor sería el 9 en valor numérico menos el 8. Entonces nos queda un w cuadrado. Ahora, en cuanto a números normales, disculpar que acá en el menos 12 falta una w, porque el 3 tenía una w acompañada. Pero ahora continuamos. Ese w se mantiene porque no hay ningún otro valor que tenga solo una w. Entonces menos 12. Y ahora los valores numéricos únicamente que no están acompañados de nada. Sería más 4 y más 18, ¿cierto? Los sumamos y nos da más 22. Entonces la respuesta correcta de este ejercicio sería la letra B. Como ven, es lo mismo que hicimos nosotros. Y nos vamos a la pregunta número 9, la cual dice: al factorizar la expresión, bueno, ahí tenemos toda esa expresión, ¿no? Debemos factorizarla. ¿Qué vamos a obtener? Lo primero que hay que hacer es obtener el mayor factor común entre las expresiones. Para ello hay que buscar cuál de todas es la menor. Por ejemplo, todo en valor numérico hablando, todos pueden ser divididos por 2, ¿cierto? El 2 puede 1, el 16 en 8 y el 32 en 16, ¿cierto? Entonces vamos a anotar el 2. Continuamos con la x. La x vemos que hay un x cúbico, o sea, un x al cubo, un x al cuadrado y una x que no tiene nada. Cuando tenemos un valor que no tiene nada elevado, es que está elevado a 1. Entonces imaginemos que acá está el 1. Entonces, de esas tres, ¿cuál es el menor? Hay que quedarnos con el menor, que sería x1. Acá no notamos, ¿ya? Notamos que está elevado a 1. ¿Para qué? Todos recuerden que cuando están juntas, que se están multiplicando, ¿ya? Ahora con la y, lo mismo. Tenemos un x elevado a 3, un x elevado... O sea, con la y, una y elevada a 3, y elevada a 4 e y elevada a 5. La menor de esas es y elevada a 3. Entonces anotamos y elevada a 3. Este sería entonces el mayor factor común entre las expresiones, la cual este número multiplicado por otras expresiones nos va a dar todo esto. Entonces, lo pasamos acá, 2xy al cubo, multiplicado por ¿qué? Ya. Para obtener el primer término, que sería este, el que estoy marcando, el primero vamos a poner acá, este es el segundo, y este es el tercero, ¿cierto? Ya. El primero, vemos que tiene todo, pero le falta que llegue a las x, ¿cierto? Porque acá tenemos una x elevada a 1 y ahí tenemos una x elevada a 3. Entonces, ¿por qué número lo vamos a multiplicar? Por una x elevada a 2. Porque si recuerdan, aquellos números o términos que estén en base igual, se suman sus exponentes. Entonces, x son en la misma base y se suman sus exponentes. Como esta no tiene nada, tiene un 1 y la otra tiene un 2, se suman. Entonces nos da 2x
elevado a 3, y elevado a 3. Entonces prosigamos con el segundo término, en el que aparece el 16. Abrimos un más acá y ponemos ya, ¿qué número multiplicado por 2 nos da 16? Ese número sería el 8. El 8 sería entonces el valor numérico. Continuemos con lo algebraico, sería la x. La x, como vemos, para alcanzarlo necesitamos solo una x, ¿cierto? Porque ya tenemos una, y acá anotar una, sin ponerle un 1 porque no es necesario ponerlo, ya tenemos que llegan a los 2, que se ven acá, ¿cierto? El 2. Y la y vemos que aparece en y3, y para que llegue a y4 le falta otra y, ¿cierto? Porque se suman 3 más 1, 4. Entonces la anotamos sin nada, porque no es necesario. Continuamos con el último, que sería el tercer término. Otro más, están sumando. Y 2, ¿por qué número nos da 32? El 16. Tenemos ya listo el valor numérico. Ahora lo algebraico. Vemos que ya tiene una x. Una x que no tiene ningún número elevado. Y al no tener ninguno, significa que es un 1. Entonces, acá no vamos a agregar otra x. Porque si agregáramos una x, estaríamos sumando. Que sería x por x. Y como ambas tienen un 1 arriba, sería 1 más 1. Entonces nos daría x al cuadrado. Pero queremos que se mantenga en 1. Porque acá sale 32x y elevado a 5, ¿cierto? Entonces no anotamos las x. Solo vamos a anotar una y que esté elevado a 2, ¿cierto? Porque en el mayor factor común, este sería el mayor factor común, ya tenemos una y al cubo, ¿cierto? Entonces, para que llegue a 5, en el tercer término le faltan 2. Entonces, se le suman 2 nomás. Cerramos. El ejercicio no termina acá, porque si de hecho lo queremos ver en la respuesta, no nos sale. Entonces, ¿qué sucede aquí? Es que, como podemos observar, esta expresión que acabamos de generar es un cuadrado al binomio. ¿Por qué? Un cuadrado de binomio. ¿Por qué? Porque tenemos el primer término al cuadrado, sería la x. Entonces ya vamos anotándola, que es el primer término. Después sería el segundo término, sería 2 por el primero por el segundo. Y ya sabemos que en el segundo término va a tener una y, porque se multiplica. ¿Y qué número multiplicado por 2 nos va a dar 8? El 4. Entonces ya sabemos que es el 4. 4y. Y para comprobar por último también, el segundo término, 4y elevado al cuadrado, sería 16y al cuadrado. 16y elevado a 2. Lo mismo. Entonces se multiplica todo esto. Esto sería la factorización que acabamos de realizar. Y se puede observar en el resultado, en la respuesta B. Y nos vamos al último ejercicio de este test, ¿ok? El cual corresponde a la pregunta 13. Dice así: la expresión x al cuadrado menos x menos 6 representa el área en unidades cuadradas del rectángulo ABCD de la figura adjunta, cuyo largo es x más 2 unidades. Si el largo se aumenta en 2 unidades y su ancho se mantiene, entonces una expresión que representa la variación del área del nuevo rectángulo con respecto al rectángulo original en unidades cuadradas es... Bueno, lo primero hay que determinar cuál sería el ancho. Nos dicen ya que el largo de este rectángulo sería x más 2, ¿cierto? Ese sería el largo. Nos falta el ancho, por ende, porque recordamos que el área de un rectángulo es A por B. Entonces, continuando, podemos observar que en el área hay un x cuadrado. Entonces, tiene que haber un x sí o sí en
en el ancho para que nos dé cuadrado. Y si recordamos, cuando hay un término, el primer término, y tenemos el segundo, acá, 1 y el segundo término, lo represento así. Cuando multiplicamos el primer término por el primer término, nos da eso. Entonces, en este caso sería x por x, x al cuadrado. Ahora, con esto de los términos, vayámonos a los últimos. O sea, el 2, que pertenece a este también al 2, por el otro del ancho. ¿Cuál será el segundo término? Que multiplicado me dé menos 6. ¿Qué número multiplicado por 2 me da menos 6? Menos 3, ¿cierto? Porque si nosotros multiplicamos 2 por 3 ya tenemos el 6, pero para que nos dé negativo tiene que ser por negativo. Entonces menos 3. Esa sería nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra suposición. Vayamos a comprobarlo ahora. Hacemos la multiplicación entonces. X más 2 multiplicado por x menos 3. Como vemos ya no es nada de lo que hemos visto, de cuadrado de binomio, ni de suma, ni la resta, ¿cierto? Suma por diferencia. Sino que es algo nuevo. Hagamos la multiplicación. X por x, x cuadrado, ¿cierto? Comprobamos eso, es verdad. Y ahora x por menos 3 nos da menos 3x. 2 por x nos da más 2x. Y 2 por 3 nos da menos 6. Comprobamos lo del menos 6. Y ahora reducimos términos semejantes y nos da x cuadrado menos 3x más 2x menos 1x menos 6. Y es lo mismo que sale acá. Entonces ya tenemos el área, tenemos el ancho y tenemos el largo. Ahora nos dicen, si el largo se aumenta en 2 unidades, okay, vamos a sumarle 2 unidades al largo, ¿cierto? Y esas 2 unidades, ¿de qué forma se las vamos a sumar? En el valor numérico, ¿cierto? Entonces, tendríamos x más 4. Dice, y su ancho se mantiene ya. Vamos a mantener el ancho, entonces x menos 3. Entonces una expresión que representa la variación del nuevo rectángulo con respecto del rectángulo original en unidades cuadradas es, bueno, acá hay que hacer una diferencia, una resta de el original y la variación, ¿cierto? O sea, llamémosle la nueva área, ¿cierto? La nueva que vamos a realizar a continuación. Tenemos que hacer la resta entre esas dos. Entonces, lo primero, hay que ver cuál es la nueva. X por x nos da x cuadrado. X por menos 3. X por menos 3 nos da menos 3x. 4 por x nos da 4x. Y 4 por 3, por menos 3, es menos 12, ¿cierto? Reducimos términos semejantes, nos da x cuadrado más 1x menos 12. Esa sería la nueva. Entonces, hay que sacar la variación del área. ¿Cuánto varía? Entonces, a simple vista, podemos observar que la nueva es mayor y hay que restarle la original para ver cuánto varió, ¿cierto? Entonces tenemos x cuadrado más x menos 12 menos, bueno, vamos a hacerlo acá abajo para que nos alcance, x cuadrado más x menos 12 menos, y ahora la original entonces era x cuadrado menos x menos 6, ¿cierto? Acá vamos a sacar la variación. Entonces, bajamos x cuadrado más x menos 12. Y este menos va a cambiar todos los signos del paréntesis. Entonces, como este es positivo, esta x se queda en negativo. Como esta x es negativa, se va a quedar en positiva. Y como este menos 6 es negativo, obvio, va a quedar en positivo. Entonces, reducimos.
tenemos un x cuadrado positivo y uno negativo, se van. Tenemos un x positivo y otro x positivo, 2x. Y tenemos menos 6 más 6. Entonces, como este es mayor numéricamente hablando, le restamos al otro, nos da 6. Y el signo del mayor sería menos. Entonces, 2x menos 6. Vamos a revisar si está correcto y lo podemos observar en la alternativa C. Esa sería la variación en cuanto al área.